escuela secundaria en algunos casos, o en física 1 habrán visto esto. ¿Qué significa este diagrama? Significa que había un objeto, algo por aquí, que se desplazó según el vector delta x y terminó por acá, y había una fuerza aplicada. Y el trayecto en el cual se desplazaba era una porción de línea recta. ¿Sí? Y F es una fuerza constante, un campo uniforme. En todos lados es la misma, formando el mismo ángulo. Y entonces te decían en la secundaria, aunque no te hablaban de campo vectorial, te decían, el trabajo es F punto delta X. O a veces te decían, el trabajo es F en módulo, delta X en módulo, coseno del theta. ¿No? Y te decían, esta fórmula, capaz que te decían, solo sirve para F constante y para delta X recto. ¿Sí? Un desplazamiento a lo largo de una línea recta. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, en física 1 por ahí habrán visto el caso de, por ejemplo, el trabajo realizado para estirar un sistema elástico. Desde una posición de equilibrio, llamémosla x igual 0, hasta una posición de estiramiento, tenemos un delta x, vamos a llamarlo simplemente, si x inicial es 0, x menos 0, x. Es el apartamiento x. ¿Estamos hasta ahí? Y la fuerza necesaria es la fuerza que necesito para vencer al resorte. Si x es positivo para allá, pongo k por x positivo porque estoy no mirando la fuerza del resorte, sino la que yo hago y apunta en el sentido del desplazamiento. ¿Estamos hasta ahí? La ley de Hooke, cuando te ponen menos k por x, se refiere a la reacción, a la fuerza que el resorte hace sobre mi mano, para impedir que lo estiren. ¿Sí? Acá solo voy a graficar la F de mi mano, que estiro el resorte. ¿Estamos con eso? Bien, entonces, la fuerza, ¿qué ángulo forma con el vector de x? ¿Dos vectores paralelos que apuntan para el mismo lado? Sí, estaría buenísimo aplicar esta fórmula, pero no puedo aplicar esa fórmula. ¿Por qué no puedo? Porque la fuerza no es constante. La fuerza es una función de x. ¿Lo ven o no lo ven? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es una integral. ¿Está? ¿Qué hacemos? Este dominio de la integral lo particionamos. ¿Sí? Entonces tenemos esta función definida en este dominio, 0, supongamos hasta la longitud L máxima. ¿Sí? Entonces particiono. Dentro de cada partición evalúo en un punto la f. La f será una función de x. ¿Se ve que es una función de x? Entonces será una función que es k por x y en cada uno de los subintervalos hago una suma de Riemann, kxi, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar por delta x sub i. ¿Estamos hasta ahí? Estoy escribiendo todo feo. X sub i, delta x sub i. ¿Hasta ahí estamos? Esta es la función, f de x sub i, delta x sub i. ¿Sí? ¿Y esto qué hago? Lo sumo desde el primero hasta el último y tomo el límite para la norma de la partición tendiendo a 0. ¿Está? Y tengo que la integral de kx de x entre 0 y la longitud total. ¿Sí? Esto es 1 medio de k por x al cuadrado entre L y 0. ¿Sí? A esto le llaman muchas veces energía potencial elástica de un sistema elástico, de un resorte. ¿Sí? Entonces, esto es cuando yo lo estiro, L unidades, KL cuadrado. Si yo en vez de estirarlo L unidades, lo estirara X unidades, es la misma expresión donde en vez de X pongo L. ¿Ah? He calculado el trabajo de una fuerza para estirar un resorte mediante una integral. O sea que ahora, a partir de hoy, o a partir de cuando lo vieron en física 1, el trabajo para ustedes será una integral. ¿Está en rojo el coso? Okay. ¿Estamos? A partir de ahora vamos a... Bueno, no solamente vale para la fuerza K por X, también vale para cualquier fuerza que yo pueda escribir en función de X. O sea que, en general, para este tipo de situaciones, el trabajo no va a ser más esto,
Esto solo sirve para el caso de fuerza constante y desplazamiento rectilíneo, sino que va a ser esto. Desde un valor inicial hasta un valor final. Trabajo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Pero la vida no es tan amable para que todo sea rectilíneo. Ya sabemos que la vida necesita un poquito más de energía, un poquito más de atención cuando la fuerza es variable. Pero ¿qué tal si no solo la fuerza es variable, sino que el movimiento es a lo largo de una curva C, desde un punto inicial A hasta un punto final B, como sucede, por ejemplo, en la trayectoria de un planeta? No es rectilíneo, ¿no? O en un tiro oblicuo, ¿sí? Yo quiero calcular el trabajo en un tiro oblicuo, y es el trabajo de la fuerza peso, trabajo de la fuerza peso. Y no es este caso, porque este caso solo sirve para un movimiento rectilíneo. ¿Estamos con eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recordar que yo ya sé hacer integrales en caminos curvos. La clase pasada lo hicimos. ¿Se acuerdan cómo era? Yo tenía que partir con el parámetro longitud, ¿sí? Desde 0 hasta S1, S2, Sn, que coincide con la longitud total de la curva. ¿Y qué hacía cuando se hacía una suma de Riemann? ¿Y qué me quedaba? Me quedaba la integral de una función, por ejemplo, en R3 podría ser f de x y z, pero como estoy en R2 es una función diferencial de longitud de arco a lo largo de la curva C. Si yo tengo una curva que por lo menos es suave a trozos, ¿sí? Dentro de cada porción suave, ¿se acuerdan lo que pasaba con la recta tangente? La recta, cuando hay derivada suave, vamos a suponer que es suave, vamos a suponer que módulo de R' de t existe, hay derivada, existe, y le vamos a pedir que sea diferente del vector nulo. Por ahora pedimos eso, que no sea el vector nulo. ¿Sí? Entonces tenemos E derivable, R' existe, y le pedimos que R' no sea el vector nulo. Perdón, está mal escrita la ecuación, vamos a escribirla así. Que R' sea distinto del vector nulo. ¿Por qué estaba mal escrita recién? Porque el módulo no es un vector. ¿Está? Ahí me mandé yo una escritura incorrecta. Así que les pido que lo atiendan bien mis errores. No puedo igualar un módulo de un vector a un vector. Horror. O acá ponía 0 o acá le sacaba las barras. Bien. Entonces, en cada punto, vamos a mirar, por ejemplo, este trayecto. Lo voy a ampliar y voy a fijarme en este que está acá. ¿Sí? Acá es S, por ejemplo, 3 y acá S4. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El parámetro longitud de arco que me da el kilometraje o la porción, la cantidad de metros que recorro sobre la curva. Bueno, vamos a mirarlo así. A ver si lo puedo mirar así. Este es el tramo. Si en este tramo los dos están cerquita y es suave, puedo aproximarlo bastante por una línea recta, ¿no? Entonces acá tengo que hasta ahí recorrí S 3 metros. Hasta acá recorrí S 4 metros. Voy avanzando hacia allá, desde A hacia B. Primera idea, ¿cuánto mide? Y es fácil, ¿no? ¿Cuánto mide en metros este tramo? Si yo recorro eso, delta, mide delta S4, que es S4 menos S3. ¿Están de acuerdo que esta es la medida en metros? O en kilómetros, o la unidad que sea. ¿Está? Bien. Vamos a suponer que elijo un punto cualquiera, por ejemplo, lo voy a graficar, puedo graficar en cualquier lado, pero por ejemplo lo voy a graficar para que se entienda acá. Acá hay un trabajo porque hay una fuerza. La fuerza es un campo vectorial y no va a ser como esta, constante. Puede variar. Puede depender, bueno, en este caso solo hay una coordenada X, pero acá estoy en R2. Es un campo vectorial que depende de X y de Y. Pero no lo voy a evaluar en cualquier lado, lo voy a evaluar en la parametrización. Ahí va el parámetro, ¿no? ¿Se entiende? Porque es un punto de la curva.
Acá tengo el punto, acá tengo el vector R de S sub I, lo que sea. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, esa es la tangente. Todavía no hay ninguna tangente, pero sí vamos a hablar de la tangente. Vamos a buscar algo parecido a este vector. ¿Ven este vector acá? ¿Qué es este vector? Es un vector que arranca de donde estaba y termina donde terminó. Vamos a dibujarlo acá. Lo voy a dibujar en color blanco. Quiero algo como esto. Esto me interesaría para delta X. Bueno, el vector de desplazamiento. ¿Cómo lo puedo armar? Lo voy a armar del siguiente modo. En dos partes. La primera, voy a pedirle que tenga la dirección de la tangente. En esa dirección lo quiero armar. ¿Sí? Bueno, tengo un vector que va en esa dirección. Si conozco R de t, ¿cuál es el vector que apunta en la dirección tangente? R'. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, en esta dirección, por acá, por ejemplo, está R'. Como es diferente de 0, me voy a armar un vector que sea en la dirección de R', pero que su longitud sea esta. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora van a ver para qué lo armo. ¿Cómo lo voy a armar? Y a R' lo voy a dividir por el módulo de R' y voy a armar el vector t, que es el vector tangente de módulo 1. ¿Quién es t? T es R' dividido módulo de R'. En cualquier lado, vamos a poner que esto es t sub i, t sub i, t sub i, porque estoy haciéndolo en una partición. ¿Sí? Todavía estoy en la etapa de la suma de Riemann. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Pero quiero que sea de largo, este largo quiero que tenga. Entonces agarro a t, que tiene módulo 1, y lo multiplico por el largo que quiero que tenga. ¿Está? Entonces, con este me armo uno nuevo, que es t delta S4. T4, vamos a ponerle nombre. T4, esto es T4, 4, 4, porque estoy en el intervalo 4. Pero lo voy a hacer para todo, para el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y formo una suma de Riemann. ¿Qué suma de Riemann voy a formar con esto? Sumo. Y tengo que sumar, voy a pensarlo así, mirá. El trabajo total lo voy a pensar como la suma de los trabajos en cada una de las porciones. Esto nos lo aseguran los físicos. Viene el doctor en física y te dice, mira, el trabajo es una cantidad aditiva. Lo mismo que la longitud, el área, el volumen. El trabajo es aditivo. ¿Y qué significa? Significa que si vos querés calcular el trabajo total de A hacia B, lo partís en pedazos y le calculás el trabajo en cada subintervalo, la curva, y después sumás y te va a dar el trabajo total. ¿Se entiende? ¿Sí? Si ustedes tienen dudas de por qué el trabajo es aditivo, pregúntenle a los físicos. Esto es una información que nos dan los de la disciplina adecuada. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, pero si el trabajo, yo tengo una curva suave y te dije que la aproximo, una aproximación lineal, si querés, la aproximo por una línea recta, estoy en esta situación. Fuerza constante, ¿y cómo calculo el trabajo? F, la fuerza, evaluada en la parametrización la que le corresponda, por el vector que es un vector que tiene esta longitud y va en la dirección del tangente. Acá lo armé. Es t sub i delta SI. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, esto es una aproximación. Y lo que vamos a hacer es tomar, con esto, tomamos el límite para la norma de la partición tendiendo a 0. Pero esto hicimos algo muy parecido a la clase pasada. ¿Por qué? Porque era una suma de Riemann en una curva con una función escalar. En este caso, lo que voy a englobar con color verde es un producto punto, mirá. Y por lo tanto, este producto punto es una función escalar. Miremos un poquito más en detalle. ¿Qué es este producto punto? Y volvamos acá. Cuando yo tengo un producto punto, lo que me dicen es que f coseno de θ es la componente del vector f en la dirección del desplazamiento. Eso es lo que dicen los físicos. Se me está durmiendo la gente.
Se me duerme, se me duerme. Bueno, ya termino. Entonces, vamos acá. F.t es la componente del campo en la dirección tangente a la curva. ¿Se acuerdan que las componentes perpendiculares no realizan trabajo? ¿Se acuerdan de eso? Solo las componentes tangenciales. A partir de ahora aparece en nuestra vida una nueva palabra que se llama tangencial. ¿Qué es tangencial? Significa en la dirección tangente. Entonces, f.t va a ser módulo de f, módulo de t que vale 1, producto punto coseno del ángulo θ entre ambos, θ. O sea, f coseno de θ. Por trigonometría es la componente tangencial. Estoy solo sumando componentes tangenciales de un campo. ¿Estamos hasta ahí? Pero bueno, si esto es escalar, agarro esto y lo pongo acá, porque yo ya sé hacer límite de una suma de Riemann de una función escalar, en este caso es f.t. Y la escribiré, en este caso, la escribiré así, con la misma notación, con el mismo diferencial de s, y acá pondré f.t, donde t es el vector que se obtiene haciendo esta cuenta, r' sobre módulo de r. A esta estructura nueva la denominaremos integral de línea de un campo vectorial. Y no solo sirve para fuerzas mecánicas, sirve para cualquier campo vectorial. Va a ser muy importante esta integral en física 2, cuando hagan integral de línea de un campo, por ejemplo, eléctrico. ¿Sí? Y esta integral de línea de un campo eléctrico, como el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga, esto va a ser en electricidad trabajo por unidad de carga, que se mide en voltios. Pero si F es simplemente una fuerza mecánica, esto va a ser un trabajo de la física, y se medirá en joules, ¿no? Unidad de fuerza, newton. Unidad de distancia, metro. Newton, metro, unidad de trabajo, energía, toda la historia, ¿no? Joule. Entonces, dependiendo de lo que vos metas acá, el cálculo te va a dar diferentes cosas. Y va a ser una cantidad muy importante para poder comprender sistemas mecánicos, eléctricos, magnéticos y otros más también. Gravitatorios. Bien, esta integral que está aquí, ¿cómo se calcula? Bueno, voy a hacer lo mismo que hice con esta. Entonces abrimos acá, cálculo. Vamos a poner entonces que quiero calcular la integral a lo largo de C del campo X y producto punto. Para ahorrar todo esto en matemática lo llamaremos dr. A todo este bloque lo llamamos dr. ¿Sí? Lo van a encontrar a veces escrito así. Hay otras notaciones, no las voy a hacer ahora. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para calcular esto me voy a acordar que dr tiene adentro a t. ¿Y quién es t? A ver, veamos, dr. ¿Quién es dr? Es t diferencial de s. T es r' sobre módulo de r'. R' dividido módulo de r' por ds. ¿Y quién era ds? Módulo de r' por diferencial de el parámetro de la parametrización que uses. ¿Ah? Entonces, se cancelan. Veamos, r' no puede ser el vector nulo. Por lo tanto, el módulo no es 0, puedo dividir por 0. ¿Ah? Puedo calcular el vector tangente. Me quedó así. ¿Hasta dónde llego con el video? Me faltó decir... ¿Hasta acá? Bueno, me faltó decir quién es C. C es una recta, segmento, el segmento que va desde 1, 2 a 3, 5. Ese segmento. Esa es la curva C. Vamos a graficar. ¿Quién es C? 1, 2 hasta 3, 5. Pueden utilizar la ecuación punto pendiente de la recta, ¿sí? Acá voy a hacer I menos
2 igual a pendiente, a ver, avanza 2, sube 3, la pendiente es 3 medios, x menos 1, ¿está bien? ¿Dice bien la ecuación punto pendiente? Bueno, entonces tengo acá la ecuación de la recta, con esta ecuación de la recta voy a parametrizar, voy a utilizar parametrización trivial, r de t igual t, significa que elegí a x como parámetro. Vamos a despejar acá y para que me quede más fácil, esto es 3 medios de x menos 3 medios, paso el 2 sumando para allá y me queda y igual 3 medios de x menos 3 medios más 2 más 1 medio. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo sigue este cálculo? 3 medios acá, 3 medios de t más 1 medio. Esa es la parametrización, no sé si entró en el video. Más o menos. Bien, entonces, ya sabemos que el dr es t de s es r' de t. Me falta decir, esto no está bien completo, falta. ¿Qué falta para una parametrización? Muy bien, 10 felicitada. ¿Entre qué intervalo varía t? Entre 1 porque es x y 3 porque es x. ¿Ah? Entonces, esta integral, con estos datos, la vamos a calcular como la integral para la variable t, variando entre 1 y 3. El campo lo debo evaluar en la parametrización. ¿Qué significa? Que donde dice x, ¿qué pongo? El x de la parametrización. ¿Ah? ¿Vamos hasta ahí? Donde dice y, ¿qué pongo? Producto punto. Producto punto. ¿Qué tengo que poner acá? R', no lo calculé. ¿Quién es R'? R' es 1, 1, 3 medios. Producto punto. 1, 3 medios. Ya está. R', esto se cancela, diferencial de t. Y ahora realizo el producto punto. Y me queda la integral entre 1 y 3. ¿De quién? T por 1, t más 3 medios de t más 1 medio por 3 medios. 3 paréntesis, 3 medios de t más 1 medio por 3 medios. Abro corchete, cierro corchete, diferencial de t. He transformado esta integral, que es una integral de línea de un campo vectorial, en una integral definida de la variable t. Eso ya lo hice la clase pasada con este tipo de integrales. ¿Está? Entonces, ¿qué necesito para poder calcular integrales de línea de un campo vectorial? Que a partir de ahora en matemática lo llamaremos trabajo. No importa si es f una fuerza, si es velocidad, no me importa nada. Cuando veas algo así, o algo así con dr, es un trabajo matemático, trabajo matemático. No coincide con el trabajo físico siempre. A veces sí, a veces no. Trabajo matemático. ¿Está? Entonces, estoy calculando esto, me dieron la curva, la parametricé en forma trivial, encontré los límites. ¿Qué más hice? Recordé que cuando dice t de s o de r, que es lo mismo, lo reemplazo por r' de t. Lo hice acá. Acá te puse el r', acá puse el de t. Y después hago el producto, evalué el campo, faltó evaluar el campo, donde dice x, reemplazo por el x de la parametrización, donde dice y, reemplazo por el y de la parametrización. Y me queda todo, como sustituí todo, me queda en función de la variable de integración t. ¿Ah? ¿Sobrevivieron? Una sonrisa forzada. El profesor me pide que sonría. Ay, no quiero sonreír, pero... Bueno, cuenten con nosotros para poder acompañarlos en este proceso. ¿Sí? Queda resolver esto, pero esto es una integral sencilla de la variable t.